El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, reveló que están admitidos 2 recursos de inconstitucionalidad en contra de la Junta Directiva del Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia está obligada a darle trámite a todas las peticiones que se hacen por cualquier ciudadano, pero sí debemos de enviarle un mensaje a nuestro buen amigo, el abogado Rolando Argueta, que ya está por vacar en su cargo, que hay que tener sumo cuidado en cuanto al pronunciamiento que pudiese hacerse. Vea usted lo que sucedió en la sentencia que se hizo en su momento, donde se reeligió al exmandatario Juan Orlando Hernández. Y vea lo que pasó. Está, pues lamentablemente, guardando prisión y a las puertas de un juicio que podía privarle de libertad de por vida. Entonces, en cuanto a lo que manda la ley, hay que ser obediente, pero también hay que darle lectura a los sucesos y a los hechos que van acaeciendo aquí en nuestro país. Durante los próximos meses, entre finales del 2022, la Sala de lo Constitucional se puede pronunciar sobre estos 2 recursos de inconstitucionalidad. Una vez dado respuesta a estas solicitudes, sea el Pleno o la Sala de lo Constitucional quien resuelva a través de un fallo su procedencia o no del recurso de inconstitucionalidad presentado por 2 personas que actuaron conforme supuestamente a derecho, y que esperamos que dilucide esta situación el seno de lo constitucional, quien es la llamada a través de la Ley de Justicia a esta situación en la cual no sé que esta Junta Directiva está conforme a derecho. En las últimas semanas ha vuelto a entrar en debate la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis. El haber jurídico legal para determinar la legalidad de esto. Ojo, que ya doña ONU ya le dijo a la presidenta de la República que no va a venir sí, solamente sí, ¿verdad? Esta Junta Directiva se pueda legalizar. Tiene el reconocimiento, pero no tiene la legalidad. Eso es evidente, y esto nos puede llevar a una debacle social que podría terminar inclusive en un autogolpe de Estado. De momento, los recursos están siendo analizados en la Sala de lo Constitucional, indicó el Poder Judicial. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Walter Pérez. Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para el tema que vamos a abordar hoy. Obviamente el tema político. Miren, este último día de octubre va a ser unos días bastante agitados políticamente, porque se están reacomodando todas las piezas que son normales. Todos los partidos políticos, y hay que ser sincero con el pueblo hondureño, todos están negociando, porque esto es parte de este proceso, la negociación. Pero quisimos hoy darle la oportunidad al Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué al Partido Salvador de Honduras? Porque está en medio de esta turbulencia. Si bien es cierto, ellos formaron parte de la alianza de oposición que llevó al poder a doña Xiomara Castro. Sin embargo, a lo interno tiene mucho conflicto. Vimos lo que sucedió a raíz de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y coordinador de Libre anunciara de que se había roto completamente la alianza, había una ruptura en la alianza. Los que se han beneficiado dicen que no, que ellos ahora se mantienen en esos cargos porque fueron parte de las negociaciones cuando hicieron con él y con doña Xiomara. Es la tercera vez que Salvador Narrala tiene conflictos al interno dentro de su instituto político. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Para dónde va? ¿Qué piensa realmente? ¿A qué está jugando? Porque también hay muchas especulaciones que las vamos a abordar con nuestros invitados. Muchos dicen que Salvador de Honduras, el Partido Salvador de Honduras, también está haciendo su propia negociación aparte de Libre,
y que todas estas fuerzas, los que están inconformes con la actuación de Libre, podrían sumar esos 86 votos y podrían darle un revés a el partido de gobierno. Pero, ¿qué tanto el Partido Salvador está dispuesto a negociar con el Partido Nacional, a quien lo han criticado duramente? Pero bueno, eso nos van a decir nuestros invitados. Yo le agradezco a don Tomás Ramírez desde La Ceiba, vía Zoom, que es el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, y también a la abogada Maribel Espinosa, quien está en San Pedro Sula, a quienes pues les agradezco porque yo creo que es muy importante. El Partido Salvador de Honduras generó mucha esperanza, la gente depositó mucha confianza en ellos y queremos saber qué es lo que está sucediendo. Comenzamos con don Tomás. Muchísimas gracias, don Tomás, diputado Ramírez, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, y me da un placer compartirse con la abogada Maribel Espinosa y con usted, y pues dar de frente al pueblo con relación a esa crisis que estamos viendo, pero el Partido Salvador de Honduras es un partido donde sus diputados tienen un alto conocimiento de la materia jurídica y una gran capacidad de análisis sobre lo que actualmente está viviendo nuestro país, y a la vez también tenemos ya un partido conformado con un nuevo directorio donde tenemos a nuestro presidente Salvador de Honduras, a un directorio que también debe de ser parte y además impulsar las decisiones de partido, como la bancada, que es un órgano del mismo directorio, que es el órgano deliberante del partido y que hasta este momento nos permite ser una bancada con un alto raciocinio sobre lo que actualmente está pasando en Honduras. Sí. Doña Maribel Espinosa, a usted me encanta porque tenemos que aclarar muchas dudas en cuanto a la parte legal. ¿Cómo valora usted que este fin de semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia haya anunciado que hay 2 recursos de inconstitucionalidad sobre la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional? Y estamos justamente a 7 días de que se entregue ya la nómina oficial de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días, licenciada, usted en los estudios. Un caluroso saludo a mi amigo y jefe de bancada, que esta mañana pues fue grato compartir este momento. Yo le pido, me permita más bien, expresar un malestar previo. Sí, dígalo. Y es que la crisis política la generamos politiqueros y algunos políticos que no tienen la visión para entender el pueblo. El país está en una situación lamentable. El país está de rodillas. El país lo que necesita son soluciones concretas a sus problemas concretos. Pero la clase política está en los juegos de la lucha del poder y no en la responsabilidad de ayudarle al pueblo en sus necesidades más básicas. Esa es una crítica que históricamente en Honduras no podemos negar que esa clase de politiqueros son al final de cuentas los responsables porque en el país hoy tengamos más del 70% de pobreza. Si tuviéramos estadistas, si tuviéramos políticos con amor a su país, no estaríamos en esta situación en la que hoy vivimos. Sin embargo, no podemos negar que en este momento estamos afrontando algo muy importante como es la conformación de un poder del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia. Fuimos muchos diputados, especialmente
Partido Salvador de Honduras por medio de su bancada, el Partido Libre, incluso Partido Liberal y algunos del Partido Nacional, que al final de cuentas logramos una votación amplia para aprobar la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora. ¿Cuál era la aspiración en ese momento? Y sigue siendo que no se politice el proceso en la etapa que se encuentra bajo la dirección de la Junta Nominadora. Pero ahorita el ingrediente que lo ha puesto realmente, lo ha retomado, es el propio presidente del Poder Judicial. Porque en realidad nadie sabía de estos recursos. O sea, todos hemos estado pendientes y no se había notificado oficialmente. Sí, esos son anuncios que realmente lo que está ocurriendo es lo que debe de ocurrir en un Estado de Derecho, donde se interponen recursos de cualquier naturaleza y estos al final deben de ser resueltos mediante una sentencia definitiva, en este caso por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Lo grave es politizar la administración de justicia. Lo grave es los antecedentes de esa Corte, especialmente de ese presidente que tiene un reinado dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque solo él es el que tiene la atribución de nombrar, remover y ascender a todos los empleados y funcionarios públicos. Sí. Y entonces, obviamente, las declaraciones de él en nombre de la Corte Suprema llaman la atención. Sin embargo, es la Sala de lo Constitucional la que tiene que tomar esa decisión. Exactamente. Ahora vamos con don Tomás. Don Tomás, usted es el jefe de bancada del PCH dentro del Congreso Nacional, que sabemos que es ahí donde se va a decidir la nueva Corte. ¿Qué acercamientos han tenido ustedes con el presidente, con la Junta, con el presidente Redondo, luego de este encontronazo de la ruptura de la alianza, este pleito, esta discusión entre Salvador y Luis Redondo? ¿Cuál es el acercamiento que ustedes tienen? Porque queda esa duda, pues, o sea, ¿hay relación o no hay relación de usted como jefe de bancada con Luis Redondo? Bueno, en primer lugar, manifestarle que sí tenemos comunicación y esa comunicación en los últimos días se ha fortalecido. Número uno, todos los martes, a partir de ya hace 30 días o menos de 45 días, nos hemos estado reuniendo los diferentes jefes de bancada del Congreso Nacional, llámese Partido Liberal, llámese Partido Nacional, y las otras fuerzas políticas con el presidente semanalmente. Nosotros igual hemos tenido acercamiento con él y lo que sí la bancada ha garantizado, independientemente las diferencias que podamos tener con el presidente de nuestro poder legislativo, es que nuestra bancada elegimos una junta directiva para 4 años. Estamos claros y conscientes que la elección de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional ha sido aplicando todos los mecanismos legales y que la ley nos dio. Por lo tanto, nosotros respaldamos totalmente la Junta Directiva. Y estos globosondas que se andan ahí nos llaman mucha la atención al escuchar de ilegitimidad, y especialmente en estos días del presidente de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no expresó cuando tuvimos un presidente ilegal y que no lo contempla la Constitución de la República? La reelección de Juan Orlando fue ilegal y él ahí, más bien la Corte Suprema de Justicia contribuyó diciendo que era un derecho humano, cuando los organismos internacionales manifestaron que un derecho humano
no correspondía a violar la Constitución de la República y la Corte Suprema de Justicia no hizo nada. Sí. Usted, don Tomás, prácticamente nos dice de que ustedes mantienen su posición firme, porque eso es bien importante para el pueblo hondureño. PSH mantiene su posición de siempre apoyar a Luis Redondo y mantener la legalidad, porque hay muchas presiones. Incluso se dice de que la CICI está condicionando, que oficialmente no se ha dicho nada, pero que la CICI estaría condicionando la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Bueno, a lo que nosotros conocemos, la CICI no ha puesto tales condiciones. En primer lugar, esos son globosondas que se dan a nivel de aquellos que quieren desestabilizar el gobierno, ¿verdad? Y quieren imponer sus propias disposiciones. Por ende, la bancada, y lo hemos dialogado y lo seguiremos dialogando, hemos manifestado que, si bien es cierto, tenemos una alianza, que esta alianza con el Partido Libre no nos cumplió en la parte del Ejecutivo, sí en la parte legislativa, pero de igual manera nosotros estamos puestos aquí para defender la democracia y defender la confianza en la institucionalidad. Por ende, nosotros hemos acompañado proyectos de la Presidenta de la República que van a favor del pueblo y hemos dicho no a los proyectos que consideramos no son los adecuados. Y primero, nosotros sugerimos al Partido Libre, a las comisiones, y si no son tomadas en cuenta, igual nos reservamos el derecho de votar en contra. Sí. Diputada Espinosa, ¿cómo mira usted este nuevo anuncio del expresidente, del coordinador del Partido Libertad y Refundación, de que dice que él va a entrar a liderar las negociaciones dentro del Congreso Nacional? Bueno, mire, en primer lugar sí me gustaría referirme a lo que expresó el jefe de bancada. Sí. Posiblemente él se reúna, pero no nosotros. Nosotros como bancada no hemos recibido a Luis Redondo con nosotros y hay un distanciamiento con la bancada. Esa es nuestra impresión y hay resoluciones de la propia bancada. Tampoco tenemos una alianza con el Partido Libre, todo lo contrario, ellos le pusieron fin a esa alianza y nosotros quedamos independientes a fin de votar por todos los decretos que sean en favor del país, no importa de la bancada que provengan. En cuanto a que si el expresidente don Manuel Zelaya debe de entrar al Congreso Nacional, tengo que pronunciarme totalmente en contra, porque eso sí sería una injerencia de un poder del Estado en otro. Y le voy a explicar por qué. Él no solo se trata del coordinador del Partido Libre, y está bien que como coordinador tenga reuniones de naturaleza política. Sin embargo, debo de establecer que no es cualquier coordinador, porque a la vez se trata del esposo de la señora Presidente de la República. Y eso que se escucha ya en los pasillos del Congreso, que don Manuel Zelaya Rosales va a llegar al Congreso Nacional. Y eso sí sería poner en precario la independencia de un poder al Estado, y eso sí sería exactamente actuar como actuaba Juan Orlando Hernández, en donde lo que buscaba era una concentración de poder. Nosotros, como demócratas que somos, en mi caso particular, aunque yo no hable con el presidente del Congreso desde hace mucho tiempo, así como muchos compañeros de la bancada, tampoco lo hacemos, sí tenemos que defender el Estado de Derecho. Y nosotros sabemos y estamos convencidas de que su elección es por 4 años. No así el nombramiento de los demás miembros de la Junta Directiva, que es por 2 años. El presidente del Congreso se elige por 4 años. Y nosotros elegimos a Luis Redondo como presidente por 4 años, y eso es lo que vamos a defender siempre. Sí. La Corte debió de haberse pronunciado desde enero o desde febrero,
desde la interposición de tales recursos y no venirlo a hacer ahora en el ambiente del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y aquí viene este punto interesante. ¿Creen ustedes, don Tomás, el hecho de que Mel anuncie la negociación es un debilitamiento a la figura de Luis Redondo? Porque prácticamente le está diciendo no puedes manejar las fuerzas políticas en el Congreso. Y discúlpenme que sea así tan directa, pero el sentido común es lo que me dice. ¿O cómo lo considera usted, don Tomás? Bueno, en lo personal considero que el expresidente Mel no puede dar directrices al Congreso Nacional y a su junta directiva. Ya lo manifestó la abogada Maribel Espinosa, es una injerencia, y creemos nosotros en la capacidad de Luis Redondo de dialogar, ya lo está comenzando a realizar. Sin embargo, yo creo que él va a tener que tener ese acercamiento con sus 9 diputados, que es el respaldo que debe de tener. Yo creo que la capacidad de un presidente de un Congreso depende de su capacidad de diálogo con todas las bancadas, buscar la armonía de una institución como es un poder del Estado, donde se requiere mayoría para poder aprobar las leyes ordinarias y aquellas que necesitan mayoría calificada. Sí, pero el punto aquí, don Tomás, es un hecho. Él pertenece al Partido Salvador de Honduras. Si bien es cierto, sabemos que por la estructura no tradicional, pues los jefes de bancada se reúnen, pero normalmente su partido afín tiene que tener ese contacto, y nos dice doña Maribel y los otros diputados que ellos no se han reunido con Luis Redondo. Entonces vemos un distanciamiento, o sea, a usted como jefe de bancada, porque es parte de la estructura que todos los martes se reúnen. Eso yo le digo, cubrí 8 años el Congreso Nacional y siempre se ha establecido que un día a la semana se reúne la jefe de bancada, se discute la agenda, se discuten las líneas políticas que hay que hacer, porque eso es parte también del quehacer del Congreso Nacional. Pero el hecho de que Luis Redondo no se reúna ni con su propia bancada y Mel anuncie de que va a ir él a negociar, realmente deja un mal sabor en el pueblo hondureño. Bueno, yo creo que estos temas son muy delicados, pero debe haber la sensatez, la madurez de diálogo. Ya Luis ha anunciado un diálogo con nuestro presidente Salvador Narrala, y realmente como parte del organigrama de la estructura, nosotros vamos a esperar que ese diálogo se dé entre el presidente del Congreso Nacional y el primer designado, para que de ahí emanen todas las resoluciones hacia el órgano, para que es el órgano, lo que es la bancada, que es el órgano de diálogo, el órgano de discusión de los diferentes temas de nación. Sí. Tenemos que esperar instrucciones del ingeniero Salvador como parte de la presidencia del Partido Salvador de Honduras. Sí. ¿Alguno de ustedes ha tratado de mediar entre Salvador y Luis Redondo? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. Así que no nos cambie, que ya volvemos, y también tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes. Así que si usted quiere opinar o comentar sobre este tema, pues puede escribirnos al 3182-5600, que con gusto daremos lectura. Ya volvemos, no nos cambie. Bueno, continuamos aquí en Diálogo de Impacto. Estamos conversando con la abogada Maribel Espinosa y el diputado Tomás Ramírez. Ambos diputados, bueno, don Tomás es el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras y doña Maribel, pues, diputada por este instituto político. Estamos preocupados, obviamente, porque sabemos que este desquebrajamiento de la alianza preocupa al pueblo hondureño. Lo que planteaba doña Maribel en un momento, pues, las crisis generadas por los politiqueros que ganan, porque al final, pues, ganan muchas situaciones. Ahora bien, les pregunto a cualquiera de los dos, ¿alguien ha hecho acercamientos entre Salvador y Luis Redondo? Porque vimos tweets bastante tensos de ambos,
Y nos preocupa porque al final pues él es el designado presidencial y don Luis Redondo es el presidente del Congreso Nacional. Y si, como dicen, los grandes no pueden agarrar un teléfono, marcar y hablar y ponerse de acuerdo, se puede imaginar cómo le podemos pedir cordura, tranquilidad al pueblo hondureño. Bueno, nosotros en lo personal, yo hablo con los dos, hablo con Salvador y hablo con Luis Redondo, les hago ver en qué punto considero no están teniendo acciones correctas y los he inducido a que tengan un diálogo amplio porque el quebrantamiento de la bancada podría llegar, las diferencias que ellos puedan tener entre ambos. Conociéndolos a los dos con más de 14 años, al final sé que ambos son anticorrupción y que van a llegar a puntos coincidentes. Esta semana van a tener un acercamiento, van a dialogar, van a realizar esa evaluación de país que se requiere. ¿Esta semana va a ser ese acercamiento, diputado Ramírez? Esta semana, ya que Salvador estuvo fuera del país la semana pasada, y estos dimes que directos que porque te contesté públicamente y que tiene que ser el diálogo público, yo creo que es falta de madurez de ambos, ¿verdad? Porque lo correcto es que los trapos se lavan en casa. Nosotros podemos tener diferencias, como normalmente sucede en un órgano colegiado, pero las resoluciones las tomamos en reunión de bancada, se quedan con nosotros, son propias de nosotros, y así debería de ser estos dos grandes líderes, que lo que me corresponde a mí es poner en la sala de la jefatura de bancada la fotografía de los dos, tanto el primer designado de un partido y primer presidente de un poder del Estado, de un partido del PSH. Eso para nosotros es dignificante, donde también el pueblo hondureño demanda de nosotros y cree en nosotros como diputados y a la vez confía en nosotros, y esa confianza definitivamente no la vamos a perder. Eso es lo más preciado que nos ha dado el pueblo hondureño, que donde nos paramos, cualquiera de los 10 diputados o los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras, el pueblo los ve con respeto, y ese respeto es por las acciones que estamos haciendo en este momento en el Congreso Nacional. Sí. Doña Maribel Espinosa, hay muchos rumores de que, bueno, Manuel Zelaya Rosales habla de nuevas alianzas, pero se habla también de que el resto de partidos dentro del Congreso Nacional podían conformar una alianza. ¿Estarían dispuestos ustedes a hacer una negociación con el Partido Nacional, por ejemplo? Partido al cual han criticado mucho. No, en primer lugar, señalar que sí hemos tenido acercamientos con el Partido Liberal. De hecho, hicimos una alianza para mantener una posición, una igualitaria, en relación a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Hemos estado trabajando juntos. Ahora, yo sí quiero dejar claro que un Congreso Nacional es un poder del Estado eminentemente político, en el cual estamos obligados a conversar todos, porque al final de cuentas son votos. Tenemos que conversar con Libre, tenemos que conversar con el Partido Liberal, tenemos que conversar con el Partido Nacional y tratar de convencerlos a todos en favor de la aprobación de leyes que sean en favor del país. Obviamente, también entendemos, porque no somos ingenuos, que hay fuerzas políticas dentro del Congreso que no están interesadas, para el caso, en lograr, y voy a citar un ejemplo, las derogaciones que está exigiendo el fiscal Santos, Luis Javier Santos. Dice que tenemos 2 decretos en tercer debate, y esos decretos son tan fundamentales para la investigación y el procedimiento judicial contra aquellos delincuentes de cuello blanco. No se requiere una mayoría calificada. Los 10 votos del Partido Salvador de Honduras están a disposición. Si tenemos los
50 de Libre y los liberales ya está aprobado, pero no lo someten a aprobación. Esas son críticas permanentes que yo hago al Congreso. También quiero decirle que fue desafortunada la invitación al diálogo que hizo el presidente del Congreso vía Twitter. Me parece que ese tipo de cosas, como bien lo señala el diputado Omar Ramírez, ese tipo de cosas son privadas, debieron de haberse comunicado privadamente, porque esa invitación pública obligó al ingeniero Salvador Narral a dar una respuesta pública. Me parece que tenemos que manejar la política con prudencia, con elegancia, con ética, y no es a través de un medio público invitar a otra para sostener una reunión. Me parece que eso no estuvo bien y eso originó una mayor tensión. Esperamos, obviamente, que se reúnan. ¿Por qué digo esto? Porque en política debe de ser así. El político que no tiene la capacidad de dialogar, mejor que no esté en la política, porque el político se tiene que distinguir por la capacidad de hablar con los demás. No importa que sea un adversario, no importa, porque eso es así. Al final de cuentas, se tiene que platicar. Ahora, no es político aquel que ignora, que no conversa, que rechaza, porque entonces está encerrado en un círculo. Y esa ha sido mi crítica pública al presidente del Congreso, que se encerró en su propio círculo cerrado. Y yo escucho diputados del Partido Liberal, bueno, nuestra bancada, ¿verdad? Que no se reúne, eso, otro Tomasito, no se reúne ni con el PCH, no se reúne con el Partido Liberal, y he escuchado a compañeros de Libre que se quejan de lo mismo. Entonces, estas críticas no son para destruir, son para construir, para que se rectifique. Lo que tiene que hacer el señor presidente del Congreso es cambiar su modalidad. Yo entiendo que él estaba organizando la parte administrativa del Congreso porque era un desastre. Sí, pero bueno, ya llevamos 10 meses, pues, o sea. Bueno, entonces yo creo que ya es momento que nos dedique el momento a todos los diputados, a todos sin excepción, para conversar y para empezar a resolver temas. Y fíjense que aquí voy a meter un poquito, porque yo creo que también es bueno que todos escuchen lo que el pueblo dice. Pues si el pueblo dice, miren, si bien es cierto la situación no estaba del todo bien cuando recibieron el gobierno, pero ya 10 meses, o sea, estar echando la culpa al pasado, no pueden. Gente, y eso es lo que todo el mundo dice. Ustedes les han dicho eso también y están conscientes, don Tomás, de esto, de que ya no pueden estar echando la culpa. Ya son 10 meses. Ya vamos a completar un año en el gobierno y no hay justificación para estar echando culpas atrás. Pues señalemos y sigamos adelante. Si no hay comida, pues sembremos y busquemos de dónde encontramos para comer y sobrevivir. Pero estar viendo el pasado, la gente también, y eso ha quedado sin sabor, o sea, y eso resta credibilidad ante el pueblo hondureño. Bueno, eso es lo que nosotros hemos pedido públicamente, que actualmente Honduras tiene una crisis que tenemos que resolver en todos los aspectos. Tenemos la crisis alimentaria que actualmente nos ha generado el cambio climático con ETA, OTA y Julia. La producción ha desaparecido, la canasta básica está muy por encima de lo que debería estar, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno con el bono tecnológico. Necesitamos también generar garantía jurídica para que pueda venir la inversión extranjera al país. Hasta este momento, a 9 meses, no tenemos inversión extranjera en el país porque los inversionistas evalúan el costo de inversión contra seguridad. Y en este momento no tenemos seguridad jurídica ni tampoco tenemos seguridad personal de los hondureños. Esos son los temas que tenemos que tratar y a la vez definir el rumbo que queremos, porque en algún momento
vemos que el rumbo que se le está dando al país no es el rumbo por el cual el pueblo fue a las urnas, un rumbo en la que consolidar la democracia debe de seguir. Tenemos proyectos de ley como la nueva ley electoral que son fundamentales para garantizar que todos los partidos van a ir a elecciones el próximo periodo, y esto nos va a dar la fortaleza en este momento. Pero tal y como estamos, no estamos tomando los temas de país que realmente necesitamos. Estamos a las puertas de un nuevo presupuesto general de la República en el cual se le aumenta solo a seguridad y a defensa casi un 30%, y a salud y a educación se les están aumentando a los dos un 13%. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que impulsar mejores en salud y en educación. Tenemos el sistema de salud carente de medicamentos en este momento. Son los problemas bajo los cuales tenemos que reunir todas las bancadas para poder encaminar hacia eso y que la carga al pueblo hondureño sea menos. Sí, tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes que vamos a dar lectura porque consideramos muy importante conocerlos. Dice: buen día, el pueblo está claro, el Congreso Nacional tiene la junta directiva que el pueblo decidió que le conviene a las mayorías. El narcopartido y el lado oscuro de los empresarios intentaron hacer una jugada sucia, pero el pueblo fue sabio. No permitiremos que los corruptos y corruptores de este país sigan manipulando para desestabilizar el nuevo gobierno. Saludos. Vamos con la otra mensaje. Dice: así como va, el PCH va a quedar fuera de la Corte Suprema de Justicia y de todas las negociaciones porque Mel es gallo jugado. Vamos con el otro mensaje. Salvador Narrala debe de cuidarse que no le quiten nuevamente el partido. Eso es lo que nos dice este televidente. Y el otro dice: buenos días, licenciada Calderón y los invitados. Es de mucha preocupación eso de que el expresidente Mel Zelaya, 2006-2009, de poner una oficina en el Congreso para negociar con los diputados del Poder Judicial. Yo les digo, no permitan eso por parte del exmandatario y ahora asesor presidencial del Poder Ejecutivo. Si ustedes permiten eso, va a pasar exactamente igual como lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos, cuando simpatizantes del expresidente Donald Trump invadieron dicho poder del Estado estadounidense porque no estaban de acuerdo con la elección del actual mandatario Biden. Y en dicha acción hubo muertos. Lo mismo puede replicarse aquí en Honduras. Y con peores escenarios, acuérdense de que el expresidente Mel Zelaya convoca siempre a sus masas de simpatizantes y no va a desencantar de hacerlo. Tengan mucho cuidado con eso. Es lo que nos dice pues nuestros televidentes. Dice: por fin reconoció que es politiquero. El politiquero posee una agenda barata. No les interesa el desarrollo del país. Vamos con nuestros invitados, algunas respuestas, algunas consideraciones de los mensajes. ¿No tienen comentarios? Bueno, decirle que por la parte de la bancada del Partido Salvador de Honduras, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de negociaciones con relación a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros vamos a evaluar la capacidad de cada profesional del área del derecho en base a eso, y no vamos a permitir tampoco que existan reformas a la ley de la Junta Nominadora. En ese sentido, la bancada sí tenemos claro que lo que queremos es una Corte Suprema de Justicia independiente, y si se permitiera, que no lo vamos a permitir, que exista injerencia de un poder hacia el Poder Legislativo, lo vamos a denunciar ante el pueblo hondureño. Sí. Diputada Espinosa, sabemos que estos días son cruciales. Son cruciales porque, como ustedes mismos lo dicen, se tiene que aprobar, va a entrar ya el listado de la Junta Nominadora, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Viene la aprobación del presupuesto general de la República. Estas reformas al Ministerio Público. Se tiene que decidir sobre esta ley de amnistía
que también me gustaría conocer cuál es la postura de ustedes como PCH con la ley de amnistía, porque son muchas cosas lo que están en juego y vamos a tener unos días bastante turbulentos de información política, y que es parte también, hay que reconocer, el Congreso Nacional es un ente de negociación política. Bueno, en primer lugar señalar que la lista de los mejor evaluados por la Junta Nominadora llegará al Congreso hasta en enero próximo. Ahorita lo que va a ocurrir es, lo que ya está ocurriendo es que ya se hizo la convocatoria y que cada uno de los postulantes se presenta para ser parte del proceso ante la Junta Nominadora. Así que lo que tenemos nosotros ahorita, urgente, pero sumamente urgente, es hacer esas derogatorias y estudiar y prepararnos para el día en que se apruebe el presupuesto general de la República, conocer a profundidad el presupuesto general de la Nación, dado que son los recursos que el Estado va a emplear en los diferentes rubros. En esta ocasión no se va a hacer algo a quemarropa, sino que todo lo contrario. La bancada del Partido Salvador de Honduras está buscando incluso asesoría técnica para poder estar bien informados y que nuestro voto sea debidamente razonado. Ahora bien, indudablemente el tema más preponderante es la conformación de ese poder del Estado que se denomina Corte Suprema de Justicia. Y es tan fundamental porque ahí va a tener el pueblo hondureño una prueba si somos más de lo mismo como políticos o queremos realmente cambiar al país. Entiendo que van a haber negociaciones y quiero aprovechar para decir que nadie puede atribuirse la facultad para negociar en nombre de la bancada del Partido Salvador de Honduras, porque es hasta que nosotros tomemos una decisión colegiada es que se va a presentar una postura. Nosotros hemos dicho que no vamos a participar en este momento porque no es el momento procesal oportuno, porque ahorita está ante la Junta Nominadora. Están en el proceso de evaluación, no sabemos quiénes van a hacer esa nómina que nos va a enviar de más de 45 candidatos y nosotros poder seleccionar. Eso será allá por diciembre, enero, donde sí creo que van a haber las negociaciones. Indudablemente, las fuerzas políticas tradicionales, y voy a ser bien claro, el Partido Libre no está exento de eso porque lo ha manifestado, ellos están haciendo sus cábalas. Sí. Pero realmente nosotros tenemos que esperar respetuosamente hasta que la Junta Nominadora concluya con su trabajo, hasta que la Junta Nominadora nos mande a aquellas personas que realmente pasaron el proceso de evaluación. Ahora bien, ¿de qué depende que eso sea lo menos despolitizado posible? Depende de que la prensa, la sociedad civil, estén permanentemente vigilando todo el proceso que se está llevando a cabo ante la Junta Nominadora. Por eso es importante, y si me permite, tiene que tenerla clara. Imagínense usted que hay sectores, y voy a decir oscuros, no puedo decir de otra manera, hay sectores oscuros, incluyendo, ¿verdad?, esa llamada de atención del presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema, si bien representa todo ese órgano colegiado, él no es la sala de lo constitucional, ni tiene injerencia sobre la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional se tiene que regir por el principio de independencia que rige a todos los jueces. Pero claro, grupos y sectores oscuros quieren poner en duda el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Ajá. Si ponen en duda la elección de la Junta del Congreso, también están poniendo en duda la próxima elección de la Corte. Y eso no lo podemos aceptar, es incertidumbre. Porque si aceptamos esa incertidumbre, estamos en un rompimiento del orden constitucional. Y eso es lo que grupos oscuros de este país quieren, que haya rompimiento del orden constitucional, y nosotros no se lo vamos a permitir. Por eso es importante que este tema se resuelva y se le dé la vuelta a la página y que sigamos adelante y que no se empañe el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y esto que usted está diciendo es muy grave porque viene de una persona que está dentro, porque los rumores andan, como dicen, en la nebulosa, Pero, ¿qué garantías nos dan que el Partido Salvador de Honduras va a mantener su postura firme, tanto la legalidad de la Junta Directiva del Congreso como la legalidad de elección de la Corte Suprema de Justicia? Don Tomás. Yo quiero compartir lo expresado por la abogada Maribel Espinosa, que grupos oscuros quieren desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro, y nosotros no lo vamos a permitir. Quieren desestabilizar el Congreso Nacional y no lo vamos a permitir. Marco de la democracia. Y en ese sentido, por eso el pueblo nos dio esa representación, y hasta este momento consideramos que la balanza de todo esto dependerá de la fuerza de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Sí. Si bien es cierto, Libre va a buscar sus aliados dentro del Congreso Nacional, al no tener el apoyo, entre comillas, de la bancada del Partido Salvador de Honduras, al final siempre la bancada va a ser un factor determinante para impulsar la democracia en el país. Por ende, nosotros consideramos, por lo menos yo en lo personal, que vamos a actuar en el marco de lo que el pueblo quiere, que es defensa de la democracia. Y no vamos a permitir que se desestabilice el país en este momento, porque sería una crisis incalculable para los hondureños. Sí, miren que el tiempo se nos ha quedado corto. Yo les agradezco infinitamente a la abogada y diputada Maribel Espinosa, al diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Les agradezco infinitamente por habernos acompañado en este diálogo de impacto. Muchísimas gracias a ustedes, televidentes. Esperamos que hayan quedado claro con la postura del Partido Salvador de Honduras en torno a toda esta nebulosa que se está tejiendo, porque hay mucho interés, hay mucha negociación, hay mucho interés en tener control, no solamente del Poder Legislativo, sino que también del Poder Judicial y de todos los sectores que siempre han estado acostumbrados. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias. Los invito a que me sintonicen próximamente mañana a las 7 en punto aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Esa